En el tema 3 se estudian los conceptos de límite de funciones y de continuidad. El primer problema nos plantea un problema de límite. En concreto nos dan la función f de x igual a 1 partido x menos 1 al cuadrado y nos preguntan cuál es el límite de esta función en x igual a 1 y por sus límites laterales. Los límites laterales de una función se representan poniendo el límite cuando x tiende a 1, que en este caso es el punto en el que nos preguntan, x igual a 1, por la izquierda de la función 1 menos x al cuadrado, o bien el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 partido 1 menos x al cuadrado. Si estos dos límites existen y son iguales, entonces se dice que existe el límite de la función cuando x tiende a 1. Pero si no existen o no son iguales, entonces se dice que la función no tiene límite en ese punto. Estudiemos la función f de x igual a 1 partido x menos 1 al cuadrado cuando x tiende a 1 por la izquierda. Cuando x tiende a 1 por la izquierda nos estamos refiriendo a que tiende hacia 1 por valores más pequeños que 1. Es decir, nosotros hemos representado aquí los valores 0,5, 0,9, 0,95, 0,99 y 0,999, que cada vez están más cerca de 1, pero siempre son valores más pequeños que 1. Por eso se diría que x tiende a 1 por la izquierda. Si nosotros sustituimos estos valores 0,5, 0,9 en la función 1 partido x menos 1 al cuadrado, los resultados que obtenemos los tenemos aquí a la derecha. Es decir, si nosotros sustituimos cuando x vale 0,5, 0,5 menos 1 es 0,5, al cuadrado es 0,25, 0,25, 1 partido 0,25 es 4. Si nosotros sustituimos el valor 0,9, tendríamos 0,9 menos 1 es menos 0,1, al cuadrado sería una centésima, y 1 partido una centésima son 100. Así sucesivamente nosotros podemos ir sustituyendo estos valores, y los valores que obtendríamos, como vemos, cada vez son más grandes, y son todos positivos. Es decir, cuando x tiende a 1, vemos que los valores de f de x tienden pues claramente hacia infinito, pero por valores positivos. ¿Por qué por valores positivos? Pues gracias a este cuadrado que está aquí, que hace que esta diferencia, aunque en principio pueda ser negativa, al elevarlo al cuadrado nos da positivo. Si hacemos el mismo experimento, pero para valores de x mayores que 1, es decir, cuando tendemos a 1 por valores mayores, hemos puesto 1,5, 1,1, 1,05, 1,01 y 1,001, que cada vez está más próximo a 1, pero por valores más grandes que 1. Si sustituimos en la función estos valores, pues obtenemos de forma similar a lo que hemos hecho por la izquierda estos valores de aquí. Es decir, que vemos que la función tiende a infinito, también positivo, porque aunque los valores son más grandes, pues esto siempre es positivo, y al cuadrado, pues lógicamente sigue siendo positivo. Luego el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función es infinito, y cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función también es infinito. Luego nosotros podemos decir que los límites laterales son infinitos e iguales, y entonces podemos asegurar que el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x, ese límite es infinito, porque los dos límites laterales son iguales, y en este caso iguales a infinito. Si nosotros representáramos gráficamente esta función cuando x tiende a 1, por la izquierda tiende hacia arriba rápidamente, y cuando x tiende a 1 por la derecha tiende a 1 también rápidamente. Es decir, que esta función tiene esta representación cuando x tiende a 1, donde las dos ramas, tanto por la izquierda como por la derecha, tienden hacia infinito. En el segundo problema nos preguntan cuál es el límite de esta función que está definida por partes cuando x tiende a 1. Es decir, nos preguntan si en el punto 1, que como vemos hay una posible discontinuidad de la función, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha coincide. De nuevo podemos poner el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Cuando x tiende a 1 por la izquierda son valores menores que 1, y por tanto la función con la que estaríamos trabajando sería con la función x menos 1. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f de x, como está definida por trozos, y para valores más pequeños que 1 está definida como x menos 1, sería este límite. ¿Cuánto vale este límite cuando x tiende a 1? Pues este límite cuando x tiende a 1 tiende a 1 menos 1, 0. Es decir, el límite de esta función cuando x tiende a 1 es 0. ¿Y cuando x tiende a 1 por la derecha? ¿Cuál es el límite de f de x? Pues sustituyendo f de x cuando x es mayor que 1. Cuando x es mayor que 1 es x cuadrado más 1. Luego es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cuadrado más 1. ¿A qué tiende esta función cuando x tiende a 1? Pues tiende a 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Este límite es 2.
Por lo tanto, la función cuando x tiende a 1 por la izquierda es 0 y la función cuando x tiende a 1 por la derecha es 2. Esos son sus límites. Son límites distintos y por tanto no existe límite cuando x tiende a 1 de la función f de x, porque presenta una discontinuidad en el punto 1. En el tercer problema nos preguntan por la función f de x elevado a 2n, con n un número natural, y nos preguntan por su límite cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, habría que probar esta función en números muy grandes, pero negativos. Es decir, ¿cuánto vale la función f de x cuando x vale valores muy grandes negativos? Es decir, menos 1000, menos 100.000, y así sucesivamente. Vemos que esta función, como está elevado al cuadrado y elevado a n, realmente esta función sería igual a esta otra, a menos infinito de x el cuadrado elevado a n, donde n nos dicen que es un número natural. Como vemos, la función está elevado al cuadrado. El hecho de que la función esté elevada al cuadrado significa que cuando la x se eleva al cuadrado siempre va a resultar un número positivo. Esto siempre va a ser positivo, por estar elevado al cuadrado. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos valores como x elevado a menos 1000 al cuadrado, nos dará pues 1.000.000, positivo. Y cuando ponemos valores como 10 elevado a 5, que es menos 100.000, pues esto nos dará 10 elevado a 10 positivo. Es decir, que esto nos va a dar números muy grandes, todos positivos. Y después lo elevamos a n, donde n nos dicen que es un número natural, es decir, es 1, 2, 3. Siempre, por supuesto, el resultado de esa potencia va a ser positivo. Luego el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado elevado a n va a tender a infinito, porque al ser siempre esto positivo, pues nosotros siempre alcanzaremos números mucho más grandes y el límite será infinito. Ahora nos preguntan por esta función, definida a trozos también, que vale 0 si x es menor o igual que 0 y que vale 1 si x es mayor que 1. Esta función realmente la podemos representar nosotros gráficamente como una función que siempre vale 0, mientras la x es menor o igual que 0, incluyendo el propio punto 0, y a partir del punto, pero sin incluir, pues esta función siempre vale 1. Es decir, es una función escalón aproximadamente representada de esta manera. En el punto 0, como vemos, la función pega un salto. Pasa de valer 0 en el punto 0 a valer 1 en puntos cercanos al 0 por la derecha. Es decir, que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función f de x es 0, puesto que es el valor cuando nos aproximamos a 0 por valores más pequeños. Cuando nos aproximamos a 0 por valores más grandes, el límite de la función cuando x tiende a 0 positivo es 1. Y por tanto los límites laterales existen, pero son distintos. ¿Qué pasa con la función parte entera de x cuando x es un número natural? Pues esta función parte entera de x toma los siguientes valores. Cuando la x está entre 0 y 1, parte entera toma el valor 0. Es decir, si nosotros representamos la función parte entera de x, cuando x toma valores, pues por ejemplo 0,5, 0,3, 0,2, la función parte entera pues toma el valor 0, porque es la parte del número quitándole los números decimales. Luego en todo este intervalo la función vale 0. A partir del 1, incluyendo el propio 1, la función toma valor constante 1, que es la parte entera. Es decir, cuando yo le doy valores 1,3, 1,7, 1,9, la función parte entera toma el valor 1, constante. A partir del punto 2, la función toma el valor 2. Y a partir del punto 3, la función toma el valor 3. Es decir, como vemos, es una función escalonada donde toma valores constantes en el intervalo 1, 2, el valor 1, en el intervalo 2, 3, el valor 2, en el intervalo 3, 4, el valor 3 y así sucesivamente. ¿Qué pasa en los puntos enteros, es decir, en los puntos 1, 2 y 3? Pues claramente pasa que la función tiene un salto. Es decir, cuando el límite, por ejemplo, tomamos el valor x igual a 2. El límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función, de la función parte entera, cuando tomamos valores más pequeños que 2, es decir, 1,9, 1,99, el límite de esta función es 1. Sin embargo, cuando tomamos límite, cuando x tiende a 2, por valores mayores que 2, la función parte entera, por ejemplo, cuando tomamos valores 2,1, 2,01, la función parte entera toma el valor 2. Es decir, que siempre existen los límites laterales,
pero son distintos. En estos puntos la función presenta límites laterales distintos y por tanto no existe el límite de la función en los puntos en los que x tome valores enteros. Sin embargo, si existe el límite de la función, por ejemplo, cuando x tiende a un medio, es decir, si nos preguntaran cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1,5, esto sí existe, es 1. Porque tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha, cuando nosotros aproximamos valores 1,5, su límite es 1. Pero cuando x tiende a n, donde n es un número natural, la función f de x no existe el límite. Ahora nos preguntan qué valores toma la función x cubo más 1 cuando x está entre 1 y 3. Nosotros podemos representar la función f de x, pues como siempre, dando una tabla de valores en valores entre alrededor del 1 y el 3. Por ejemplo, podemos darle los valores 0, 1, 2, 3 y menos 1 y ver cómo se comporta la función en ese intervalo. Por ejemplo, cuando nosotros sustituimos el valor menos 1 al cubo es menos 1, luego f de menos 1 vale 0. Es decir, en el punto menos 1 la función pasa por aquí, que es el punto menos 1, 0. En el punto 0 la función vale 1, porque 0 más 1 pues es 1, es decir, la función pasa por aquí. En el punto 1 vale 2, es decir, la función pasará aproximadamente por aquí. En el punto 2 la función vale 2 al cubo 8 más 1, 9, aproximadamente por aquí. Y en el punto 3 la función vale 28, es decir, que será un número mucho más arriba. Es decir, que nosotros podemos más o menos intuir que la función va a ser una parábola pronunciada hacia arriba en el intervalo entre los valores 1 y 3. Es decir, que entre el valor 1, que toma el valor 2, y el valor 3, que toma el valor 28, pues la función toma todos estos valores que están aquí. Es decir, nos preguntan, por ejemplo, ¿tiene la función f de x igual a x cubo más 1 una raíz en el intervalo 1, 3? No, para que tuviera una raíz debería ser que cruzara el eje de abscisa, es decir, que en algún momento f de x fuera 0 en el intervalo 1, 3. Y vemos que no, que entre el punto 1 vale 2 y en el punto 3, que vale 28, la función nunca toma el valor 0. Luego no existe una raíz de esa función en el intervalo. Después nos preguntan, por ejemplo, si toma los valores 0 y 7. Pues no, ya hemos dicho que no toma el valor 0. ¿Qué valores toma la función en el intervalo 1, 3? Pues en el intervalo 1, 3 la función toma cualquier valor entre 2 y 28. ¿Por qué? Porque la función es continua. Como la función es un polinomio, siempre es una función continua. Entonces, si en el punto 1 la función vale 2 y en el punto 3 la función vale 28, la función tomará cualquier valor entre 2 y 28 en el intervalo 1, 3. Es decir, por ejemplo, si nos preguntaran, ¿existe algún x para el cual la función vale 7? Pues la respuesta es sí, existirá un x que estará entre el 1 y el 2, porque entre el 2 ya toma el valor 9, luego entre el 1 y el 2 existe un valor x en el que la función tome 7. ¿Tomará el valor 14? ¿Tomará el valor 25? Pues sí, todos los valores que estén entre 2 y 28 en algún momento serán tomados por la función. Fijaros que de alguna forma bastaría con ver, por ejemplo, para 7, si esto vale 7, esta es la ordenada 7, este es el punto en el que la función toma el valor 7. Y la abscisa correspondiente, pues será esta de aquí, que como hemos dicho será un valor entre 1 y 2. Para un valor entre 1 y 2, esta x, la función toma el valor 7. El siguiente problema, dando funciones f y g, nos piden la composición de las dos funciones y después nos preguntan si esa función es continua o no. G compuesto con f de x, sabemos que es lo mismo que g de f de x. F de x es x cuadrado más 1, luego esto es g de x cuadrado más 1. Y una función g lo que hace es la inversa, luego esto lo que hace es hallar la inversa de x cuadrado más 1. Esta es la función g compuesto con f, 1 partido x cuadrado más 1. Y nos preguntan si esta función es continua. Las funciones que son de la forma cociente pueden presentar problemas de continuidad si el denominador en algún momento se hace 0. Es decir, toda función definida mediante un cociente, en nuestro caso sería esta función h de x, que podemos llamar a la composición de g con f, esta función h de x puede presentar problemas si el denominador en algún momento se hace 0. Es decir, ¿x cuadrado más 1 igual a 0 para algún x? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Si la respuesta es que sí, pues para esos puntos la función seguramente tendrá un límite infinito, porque será 1 partido por 0, y por tanto la función no será continua. Pero si no existe ningún punto en el que x más cuadrado más 1 sea igual a 0, pues podemos decir que la función es continua. X cuadrado más 1 igual a 0 es equivalente a la ecuación x cuadrado igual a menos 1.
Es decir, que estaríamos diciendo si existe algún punto x tal que al cuadrado nos dé un valor negativo. Ya vemos que no existe, es decir, no es posible en el campo de los números reales que un valor elevado al cuadrado nos dé menos 1. Por tanto, no existe ningún punto para los cuales el denominador de esta función se hace 0. Y como no existe este punto, nosotros podemos asegurar que la función es continua en todo x. Ahora tenemos esta función definida a trozos, donde tenemos que vale raíz de x más 1 para el intervalo de valores entre menos 1 y 0, incluyendo el 0, y vale este cociente de polinomios si x es mayor que 0. Y nos preguntan si la función es continua en x igual a 0. Para que esta función sea continua en x igual a 0 tiene que cumplirse lo siguiente. Tiene que existir el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x. Y este límite tiene que ser igual a la función en ese punto. Para la otra parte, para que exista el límite cuando x tiende a 0 de f de x, tiene que cumplirse que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función sea igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Es decir, si existe el límite lateral por la izquierda y es igual al límite lateral por la derecha y es igual a f de 0, entonces nosotros decimos que la función es continua en x igual a 0. Bien, en el punto 0 nosotros podemos averiguar el valor de la función. F de 0 nos dice que es la raíz cuadrada de 0 más 1, es lo mismo que 1. Por tanto, en el punto 0 la función vale 1. Y ahora nos preguntamos por los límites laterales. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x? Cuando x tiende a 0 por la izquierda son valores más pequeños que 0. Es decir, que esto es el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x más 1 a 0 por la izquierda. Y este límite es, pues, sustituir el valor de la función, es decir, esto es 1. Luego, el límite cuando x tiende a 0 de la función es 1. Y el límite cuando x tiende por la derecha, tiende a 0 por la derecha, pues esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x partido x cuadrado más x. ¿Cuánto vale este límite? Bueno, pues este límite es una indeterminación de tipo 0 partido por 0. Porque si nosotros sustituimos arriba da 0 y abajo da 0 al cuadrado más 0, 0 partido por 0. Esto es una indeterminación de tipo 0 partido por 0. En principio nosotros podemos darnos cuenta de que esta función de aquí se puede simplificar, porque x partido x cuadrado más x es lo mismo que, sacando abajo factor común, x más 1. Y esto es lo mismo que 1 partido x más 1. Luego entonces esta indeterminación se puede arreglar simplemente teniendo en cuenta que la función que me dan, x partido x cuadrado más x, es lo mismo que 1 partido x más 1. Luego, por tanto, el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido x más 1 es, pues el valor de sustituir 0 es 1 partido por 1, 1. Luego, el límite por la derecha de la función es 1. Como la función en el punto vale 1, el límite por la izquierda vale 1 y el límite por la derecha vale 1, nosotros podemos asegurar que se cumple esto y por tanto la función sí es continua en x igual a 0. Ahora nos dan la función f de x igual a x más 1 partido x menos 1 al cuadrado. Y nos preguntan que cuánto valen los límites de esta función cuando x tiende a más infinito o x tiende a menos infinito. Vamos a averiguar en primer lugar el límite cuando x tiende a infinito de x más 1 partido x menos 1. Cuando x tiende a infinito, x más 1 tiende a infinito. Y x menos 1 también tiende a infinito. Esto es una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Para solucionarlo, lo que podemos hacer es intentar transformar la función x más 1 partido x menos 1 al cuadrado en otra función que sea más fácil de operar. Por ejemplo, lo habitual en estos casos es dividir el numerador y el denominador por la máxima potencia de x, que en este caso es la propia x. Es decir, esta función es igual que esta. Si nosotros hacemos esta operación, x partido por x es 1, más 1 partido por x, partido 1 menos 1 partido por x. Es decir, la función x más 1 al cuadrado partido x menos 1 al cuadrado es lo mismo que 1 más 1 partido por x menos 1 partido por x. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de la función es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de esta otra. Y ahora, cuando x tiende a infinito,
podemos darnos cuenta de que esto, 1 partido por infinito, tiende a 0, esto de aquí también tiende a 0, y nos queda 1 partido por 1. Luego el límite cuando x tiende a infinito de esta función vale 1. ¿Cuánto valdrá el límite cuando x tiende a menos infinito? Límite cuando x tiende a menos infinito de x más 1 partido x menos 1 al cuadrado. Bueno, pues cuando x tiende a menos infinito, esto también tiende a menos infinito, y lo de abajo, el denominador, también tiende a menos infinito. Luego es una determinación del tipo menos infinito partido menos infinito. Los dos términos, numerador y denominador, tienden a menos infinito. Sin embargo, nosotros podemos ver que se puede aplicar el mismo cambio que hemos hecho antes. Luego ahora tendríamos de nuevo que esto es lo mismo que esto partido 1 menos x al cuadrado. ¿Y cuando x tiende a menos infinito? Pues 1 partido x tiende a 0. Y 1 partido por x, pues igual, tiende a 0. Es decir, los dos tienden a 0 si x tiende a menos infinito. Tenderían a 0 por valores negativos, pero en cualquier caso tenderían a 0. 1 más un valor 0 es 1, 1 menos un valor 0 también es 1. Luego este límite también es 1. El límite cuando x tiende a infinito es 1, y el límite cuando x tiende a menos infinito es 1. Y ahora nos preguntan si esta función tiene alguna raíz, es decir, se hace 0 en algún momento. Nosotros hemos representado la tabla de puntos de x, f de x, en los puntos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y hemos averiguado cuánto vale f de x para menos 2, sustituyendo aquí, para menos 1, etcétera, etcétera. Y nos da estos valores de aquí. Si intentáramos representar estos valores, veríamos que para el valor menos 2, por ejemplo, la función vale 25. Es decir, la función viene desde aquí arriba. Para el valor menos 2 tiene valores de 25, para menos 1 toma el valor 1, es decir, que estaría aproximadamente por aquí. Para el valor 0 toma el valor 1, es decir, toma este punto también. Para el valor 1 vuelve a tomar el valor 1. Y para el valor 2 toma el valor menos 23, que estaría por aquí abajo. Es decir, que la aproximación a la gráfica de esta función pues sería algo así como esto. Aquí en medio no sabemos muy bien qué hace. Pasa por estos tres puntos, que los tres tienen la misma abscisa 1, 1, 1, es decir, que de alguna forma la función tendrá una forma parecida a esta, pero lo que sí sabemos es que desde el punto 1, que toma el valor 1, hasta el punto 2, que toma el valor menos 23, en este intervalo la función tiene que tener obligatoriamente una raíz. Por el teorema de Bolzano y por la continuidad de la función, puesto que la función es un polinomio y siempre es continua, si en el punto 1 toma el valor 1 y en el punto 2 toma el valor menos 3, en algún momento entre el punto 1 y el punto 2 tiene que tomar el valor 0 para pasar desde aquí hacia el valor menos 23. Es decir, que en el intervalo 1, 2 existe un valor x sub 0 perteneciente a 1, 2, donde f de x sub 0 se hace 0. Y por tanto existe una raíz de polinomio.